This is pro linebacker TJ Watt, and I'm back with YPB by Abercrombie for another activewear drop. My second co-design collection has new shorts and tanks that keep up with all my in-season workouts. And their new Restore collection is a game changer off the field too, because even pro athletes like me need rest days. Shop YPB by Abercrombie in the app, online, and in stores. Because your personal best is greater than anything. With Venmo Stash, a taco in one hand and ordering a ride in the other means you're stacking cash back. Nice. Get up to 5% cash back with Venmo Stash on your favorite brands when you pay with your Venmo debit card. From takeout to rideshares, entertainment and more, pick a bundle with your go-tos and start earning cash back at those brands. Earn more cash when you do more with Stash. Venmo Stash terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. En la oscuridad absoluta, rodeada de animales salvajes y gemidos humanos ahogados, una familia sobrevivió encerrada por más de 300 días dentro de una inmensa estructura de madera. Afuera, el mundo gritaba y se ahogaba. Dentro, el tiempo parecía congelado, mientras la única luz era la de la fe en medio de la completa ausencia de respuestas. No era solo un embarcadero. Era el escenario de una prueba que pocos se atreven a imaginar en su verdadera intensidad. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre esas paredes? ¿Y cómo puede alguien salir vivo y transformado después de tanto tiempo en silencio, oscuridad y miedo? Cuando Noé oyó el sonido del arca cerrándose por dentro, sellada por la mano del propio Dios, el silencio que siguió fue tan espeso como las aguas que comenzaban a caer de los cielos. Génesis capítulo 7, versículo 16. Describe que el Señor cerró la puerta después de él, encerrando no solo hombres y animales en un espacio limitado, sino también sellando una nueva fase en la historia de la humanidad. Fuera, el mundo tal como se conocía estaba siendo sumergido en caos. Dentro, una tranquilidad desconcertante se instalaba. No había vuelta atrás, no había otra salida, solo la certeza de que todo lo que quedaba ahora estaba contenido en esa estructura de madera. Ese silencio inicial, incluso antes de que el sonido de las aguas se intensificara, fue el primer peso psicológico que los habitantes del arca necesitaron enfrentar. El sonido del martillo durante la construcción aún resonaba en la memoria de Noé. Cada tabla clavada llevaba una promesa, pero también un juicio. Cuando el silencio envolvió el arca, trajo a la superficie un sentimiento abrumador de separación. Los gritos de quienes se burlaron, el murmullo de la ciudad, el canto de los pájaros, el tintineo de las herramientas. Todo había desaparecido. La ausencia de sonidos externos transformó el arca en un mundo propio, donde los únicos ruidos serían los gemidos de los animales, las oraciones murmuradas y los susurros del miedo. Por primera vez, Noé y su familia estaban completamente aislados del mundo que conocían. Y esa soledad no era solo física, era espiritual, emocional, existencial. Allí dentro, rodeados por paredes de madera, cada latido del corazón se volvía audible. El aire llevaba la tensión de lo desconocido y las miradas intercambiadas entre los miembros de la familia decían lo que las palabras no podían expresar. Noé había obedecido con fe, pero eso no lo blindaba de la inquietud. ¿Estarían listos para tanto tiempo confinados? ¿Qué vendría después de que las aguas bajaran? ¿Sería posible vivir con el peso de ser los únicos sobrevivientes de una generación entera? El silencio inicial se transformó en una pregunta constante que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Qué nos espera cuando salgamos de aquí? Este momento marca la transición entre el mundo antiguo y una nueva era. No es solo una pausa entre dos ciclos, sino un abismo de reflexión donde Dios permite que los hombres enfrenten el resultado de la depravación humana
y al mismo tiempo la magnitud de su misericordia. Porque aunque las puertas se hubieran cerrado, también estaban resguardando una promesa. Noé y su familia llevaban, aunque sin comprender por completo, la semilla de la reconstrucción. El silencio dentro del arca no era solo el eco de la destrucción afuera. Era también el espacio donde nacería una nueva humanidad. Cada segundo dentro del arca sería un recordatorio de que el juicio de Dios no excluye el cuidado divino. La puerta que se cerró por fuera no era prisión, sino protección. Este detalle, muchas veces olvidado, lleva un peso teológico profundo. El mismo Dios que juzga es el que guarda. Y a partir de ese primer silencio, un ciclo de experiencias intensas comenzaría a moldear no solo la fe de Noé, sino también el alma de toda su familia, día tras día, en el interior de esa cápsula flotante de redención. Cuando las primeras gotas se convirtieron en torrentes y el cielo se rasgó en truenos, el interior del arca fue tomado por un sonido jamás oído antes. Las paredes de madera reverberaban con los rugidos del firmamento y los estruendos del abismo que se rompía bajo los pies de la humanidad. Génesis, capítulo 7, versículo 11, afirma que se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. No fue una simple lluvia. Fue un grito de la creación reaccionando al peso del pecado acumulado a lo largo de las generaciones. Cada trueno parecía cargar el juicio divino y cada relámpago iluminaba, aunque por breves instantes, la realidad de lo que se estaba dejando atrás. Dentro del arca, el sonido era sordo pero aterrador. La estructura, aunque resistente, oscilaba al compás de las olas formadas por aguas que tragaban montañas. Los animales, inquietos, emitían sonidos agudos, reaccionando instintivamente al pánico que sentían en el ambiente. Los niños lloraban, las mujeres se abrazaban en silencio, y Noé, con los ojos fijos en el techo de la embarcación, buscaba en su alma la voz de Dios en medio del ruido ensordecedor. Aquella tormenta no era solo meteorológica, era espiritual, cósmica y alcanzaba el núcleo del alma humana. Era imposible no imaginar los sonidos del lado de afuera, gritos, golpes desesperados contra las paredes del arca, personas llamando por sus nombres, implorando por misericordia. Noé conocía muchos de esos rostros. Eran vecinos, conocidos, incluso parientes lejanos. El lamento humano resonaba más allá de las nubes, pero la decisión divina había sido tomada, y el sonido del agua era más fuerte que cualquier súplica tardía. El juicio había comenzado, y ahora nada podría detenerlo. El sonido de la tormenta, aunque aterrador, también revelaba algo profundo: la realidad del pecado. La generación de Noé no cayó repentinamente, se fue corrompiendo poco a poco, endureciendo el corazón día tras día, hasta que ya no quedaba espacio para arrepentimiento. El diluvio vino como un espejo invertido de la creación. Si en el principio el espíritu se cernía sobre las aguas, ahora era la furia de las aguas la que dominaba todo. El mundo estaba sumido de nuevo en el caos primordial, pero esta vez con la presencia de una embarcación flotando sobre la destrucción, como símbolo de gracia. Y en medio del caos, una certeza se consolidaba dentro del arca: Dios estaba en control. La violencia del lado de afuera era real, pero no había fisura en las tablas, no había grieta en la alianza. El sonido de la tormenta era una orquesta celestial que anunciaba no solo la muerte de una era, sino el nacimiento de una nueva historia. Y los oídos que escuchaban aquel estruendo jamás serían los mismos cuando el silencio retornara. Con el paso de los días, cuando el sonido de las aguas dejó de ser novedad, lo que quedó fue el miedo. Un miedo que no gritaba, sino que susurraba constante, que habitaba los ojos cansados de Sem, Cam y Jafé.
que se infiltraba en las oraciones silenciosas de Noé y en cada suspiro inquieto de las mujeres. Génesis capítulo 8, versículo 1 afirma que Dios se acordó de Noé. Pero antes de este consuelo, hubo días interminables en los que el silencio divino parecía ser tan aterrador como el juicio que se abatió sobre la tierra. El miedo dentro del arca era de una naturaleza diferente. Ya no era el miedo a lo que vendría, sino a lo que ya había sucedido y a lo que aún sería necesario enfrentar. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... Because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. The world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use, helping you quickly write, analyze, create, and summarize, so you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. So good, so good, so good. New year, new gear. Thousands of fresh active styles are at Nordstrom Rack stores now. Save on top brands like Nike, Puma, and Free People, starting at just $35. How did I not know Rack has Adidas? There's always something new. Plus, join the Nordy Club to shop new arrivals first, unlock exclusive discounts, and more. Great brands, great prices. That's why you Rack. El ambiente cerrado, el sonido constante de los animales, el olor a confinamiento y la ausencia de horizonte provocaban un tipo de desgaste que ni todos estaban preparados para soportar. Había noches en las que nadie dormía. Los ojos se perdían en la oscuridad, tratando de imaginar qué había más allá de las paredes de madera, mientras el corazón luchaba por mantener la cordura. A cada balanceo más fuerte de la embarcación, una ola de inseguridad recorría los cuerpos. ¿Sería este el fin? ¿Estarían seguros de verdad? Incluso con la promesa de Dios, había momentos en que la mente flaqueaba y el miedo asumía el control. La convivencia familiar, bajo presión extrema, se convertía en un campo minado. Palabras mal colocadas, silencios interpretados como desconfianza, gestos impulsivos. Era necesario más que fe para soportar un ambiente donde cada día parecía igual al anterior y donde la esperanza era constantemente desafiada por la duda. El miedo se manifestaba de formas sutiles. Una mano temblorosa al alimentar un animal, una mirada perdida durante las oraciones, una lágrima silenciosa que caía sin explicación. El arca se había convertido en un campo de batalla invisible entre la fe y la fragilidad humana. Pero incluso en esta atmósfera de incertidumbre, algo mayor estaba siendo moldeado. El miedo que una vez paralizaba comenzó a enseñar. Enseñó a escuchar con más atención, a valorar pequeños gestos, a transformar la desesperación en clamor. Fue en este escenario donde la luz no entraba, que la llama de la confianza verdadera comenzó a arder. No era una fe que se basaba en respuestas inmediatas, sino una que resistía, que persistía, que se alimentaba del simple hecho de seguir vivo. El miedo dejó de ser enemigo y pasó a ser instructor, y a cada día vencido, a cada noche superada, los corazones, incluso temerosos, aprendían a latir con más fuerza. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque habían descubierto algo aún más fuerte que él: la certeza de que Dios no los había abandonado. Incluso sin palabras, incluso sin señales visibles, su presencia sostenía cada alma en esa oscuridad, y eso, por sí solo, comenzaba a cambiarlo todo. La presencia de los animales en el arca iba mucho más allá de la preservación de las especies.
era también un constante recordatorio de la complejidad de la creación y de la necesidad de armonía incluso en medio del caos. Génesis capítulo 6, versículo 20, indica que de cada especie viviente entraron de 2 en 2 para ser mantenidos vivos. Pero lo que el texto no detalla es la dinámica tensa que existía entre depredadores y presas, entre el orden impuesto por Dios y los instintos naturales que pulsaban dentro de cada criatura. Noé, además de patriarca y profeta, se convirtió también en guardián y mediador de una fauna diversa y, a veces, impredecible. El instinto de supervivencia de los animales se manifestaba en miradas desconfiadas, en rugidos contenidos, en movimientos que, en cualquier momento, podrían resultar en pánico generalizado. Era necesario mantener los espacios definidos, controlar la alimentación y, sobre todo, comprender los ritmos naturales de cada criatura. La sabiduría divina capacitó a Noé y sus hijos para lidiar con este ecosistema flotante, pero eso no disminuía la carga diaria de tensión y vigilancia. A cualquier ruido más intenso, un animal podría asustarse y desencadenar una reacción en cadena. El arca era un ambiente que exigía dominio, paciencia y fe redoblada. Había noches en que los rugidos de los leones se mezclaban con el balido de los corderos, creando una sinfonía que más parecía un clamor ancestral. El confinamiento había nivelado a todos, al grande y al pequeño, al salvaje y al dócil. Todos estaban igualmente a merced de la providencia. Para Noé y su familia, esta convivencia forzada era también un recordatorio constante de la responsabilidad que llevaban. Preservar esas vidas significaba asegurar que la promesa de Dios seguiría viva tras el diluvio. Y lidiar con cada animal exigía más que habilidad. Era necesario discernimiento espiritual y emocional. Con el tiempo comenzaron a surgir patrones. Algunos animales se tranquilizaban con la voz humana, otros con la presencia de la luz, aunque escasa. Era como si dentro de ese ambiente cerrado, nuevas relaciones estuvieran siendo formadas, donde la confianza sustituía al miedo. La convivencia forzada generaba aprendizaje, y ese aprendizaje, a su vez, reflejaba también en la relación entre los propios humanos. La paciencia exigida con los animales comenzó a transformar la forma en que Noé y su familia se trataban unos a otros. La creación estaba, una vez más, enseñando a sus cuidadores. Y al cuidar de los seres que un día habían sido dados al hombre para dominar, Noé experimentaba una restauración silenciosa. El arca, en este aspecto, no era solo un refugio contra las aguas, sino un campo de reconciliación entre el hombre y la creación. Un recordatorio vivo de que el dominio dado por Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28, no era autoritario, sino protector. La convivencia con los animales, en su complejidad y belleza, estaba moldeando una nueva humanidad, una más sensible, más atenta, más consciente del valor de cada vida. La luz del sol, antaño familiar y reconfortante, se había convertido en solo un recuerdo distante para los que habitaban el arca. Génesis capítulo 8, versículo 6. Relata que solo después de 40 días, Noé abrió una de las ventanas del arca, lo que nos lleva a comprender que la mayor parte del tiempo se había pasado en la penumbra. La ausencia de luz natural no era solo física, afectaba el alma. Era como si la oscuridad se hubiera convertido en un personaje presente, caminando entre ellos, observando sus reacciones, poniendo a prueba sus límites. La oscuridad, con su presencia constante, les quitaba la noción del tiempo, distorsionaba la percepción del espacio y, muchas veces, amenazaba con apagar las últimas chispas de esperanza. En el interior del arca, cada linterna improvisada, cada llama cuidadosamente encendida,
era tratada con reverencia, no solo por necesidad práctica, sino porque representaba resistencia. Mantener una pequeña luz encendida era, en sí mismo, un acto de fe. La ausencia de la claridad del día hacía que los turnos de vigilancia, los horarios de alimentación e incluso los momentos de oración se confundieran. No había más día y noche como los conocían. Solo había un tiempo continuo de espera, entrecortado por pequeñas señales de que aún estaban vivos. Esa oscuridad reveló lo que hay de más íntimo en el corazón humano. Sin distracciones externas, sin horizontes visibles, los pensamientos se volvían más audibles. Dolores antiguos, dudas no resueltas, palabras no dichas. Todo salía a la luz cuando los ojos ya no podían ver nada a su alrededor. Era en los momentos de mayor oscuridad que las oraciones ganaban intensidad. Ya no se hablaba con Dios por hábito, sino por necesidad. E incluso cuando no llegaban respuestas, la simple posibilidad de ser escuchado era suficiente para seguir un día más. La oscuridad, en este contexto, se convirtió en una escuela silenciosa. Enseñaba a escuchar mejor, a percibir señales sutiles, a valorar pequeños gestos. Enseñaba, sobre todo, que incluso cuando todo parece apagado, Dios sigue presente. El mismo Dios que cubrió a Egipto con tinieblas en el pasado y que más tarde guiaría a Israel con una columna de fuego, ahora permitía que la familia de Noé experimentara la dependencia plena en su presencia invisible. La ausencia de luz era una oportunidad para aprender a ver con los ojos de la fe. Y en el corazón de esa oscuridad, una certeza comenzó a germinar. La luz volvería. No sabían cuándo, no sabían cómo, pero había promesas que ni el más denso brea podría apagar. El brillo de la esperanza, aunque débil, iluminaba más que cualquier llama. Y era ese brillo el que mantenía los ojos fijados en alto, aunque no pudieran ver nada. El olfato, a menudo ignorado en las descripciones bíblicas, se convirtió en uno de los sentidos más violentamente desafiados dentro del arca. Con cientos de animales, excrementos acumulados, heno húmedo y cuerpos humanos sudando diariamente en un espacio cerrado, el olor se convirtió en un enemigo invisible. Génesis capítulo 7. Versículo 15 afirma que todos los seres vivientes entraron en el arca de 2 en 2, lo que significa una multiplicación considerable de excrementos, secreciones, orina y olores corporales. Era imposible escapar del aire denso y pesado. Y con cada respiración, la familia de Noé se enfrentaba a una realidad que ponía a prueba no solo el cuerpo, sino el alma. El olor era constante, no daba tregua, invadía el sueño, se pegaba a la ropa, penetraba en el cabello, contaminaba el paladar. Con el tiempo, los sentidos se fueron adaptando, pero nunca acostumbrándose. Había días en que la náusea tomaba el control, y otros en que la mente parecía querer apagar la experiencia olfativa como forma de autodefensa. El arca, aunque era refugio, no era cómoda, era un lugar de obediencia y resistencia. El olor se convirtió en símbolo de una humanidad que necesitó descender al nivel más bajo de la incomodidad para ser reconstruida. Cada turno de limpieza era una guerra. Sacos de excremento eran recogidos con dificultad, empujados a compartimentos propios, sofocados con heno y cenizas. La ventilación era mínima y cada esfuerzo por mejorar el ambiente era una batalla contra lo inevitable. Noé, incluso como líder espiritual de la familia, no se esquivaba del trabajo sucio. Lideraba con el ejemplo, enfrentándose al mismo aire pútrido que sus hijos. Allí, en esa mezcla de olores, el orgullo humano era quebrado. Todos estaban nivelados por la necesidad, por la suciedad, por la supervivencia.
Este escenario también revelaba un aspecto más profundo del viaje espiritual. La purificación no siempre es limpia. Hay procesos de transformación que exigen el enfrentamiento con la impureza, con la incomodidad, con lo más visceral en la experiencia humana. Dios no los poupó de esto, permitió que sintieran, que olfatearan, que vivieran el peso del juicio de forma completa. Y en esta vivencia concreta, la fe era forjada no en los altares, sino en el esfuerzo diario de soportar lo insoportable. La santidad comenzaba en el servicio, en la humildad, en la aceptación de que la obediencia no garantiza comodidad. Y aún en medio del hedor de la prueba, había momentos de alivio. El olor de un animal recién nacido, el aroma discreto de una comida caliente, la brisa ligera que, ocasionalmente, entraba por una rendija. Pequeñas señales de que nada estaba completamente perdido, que incluso en el peor de los ambientes, Dios aún dejaba vestigios de belleza. Y eran esos detalles los que renovaban las fuerzas, que recordaban a todos que el arca, aunque impregnada por el olor del caos, también cargaba el perfume de la promesa. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. We all have that dream trip we've been wishing we could go on, but too often life, or usually price, gets in the way. That's why Priceline is here to help you turn your dream trip into reality. With up to 60% off hotels and up to 50% off flights, you can book everything you need for your next adventure. Don't just dream about that next trip. Book it with Priceline. Download the Priceline app or visit Priceline.com and book your next trip today. Go to your happy price, Priceline. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Con el paso de los días, establecer una rutina se convirtió no solo en una necesidad práctica, sino en una cuestión de supervivencia mental y espiritual. Génesis capítulo 8, versículo 6, menciona que Noé solo abrió la ventana del arca después de 40 días, lo que nos muestra que durante mucho tiempo la familia vivió en un ritmo monótono y cerrado. Para mantener la cordura en medio del aislamiento, era esencial dar estructura al tiempo. Así, surgieron horarios para alimentar a los animales, limpiar los compartimentos, preparar los alimentos, orar y descansar. Cada pequeña actividad era valorada como un punto de estabilidad en medio del caos silencioso que los rodeaba. No había relojes ni calendarios que marcaran el paso de los días, pero había el hábito. Y el hábito, cuando se cultivaba con reverencia, se transformaba en ritual. Las oraciones se volvieron más constantes, los cánticos improvisados en familia se convirtieron en alimento para el alma. La rutina era el hilo invisible que mantenía la fe activa y los corazones ligados a la esperanza de que ese ciclo tendría un fin. Dentro de aquel espacio restringido, cada tarea era un acto sagrado. Alimentar a un animal, por ejemplo, era más que una obligación. Era un gesto de obediencia al llamado divino de preservar la creación. Con el tiempo, empezaron a observar cambios sutiles en los animales, en los olores, en los sonidos. Estas pequeñas variaciones se convirtieron en hitos para los días. Un nacimiento, el cese de un rugido, el silencio de una especie,
Todo era anotado mentalmente como señal de que el tiempo continuaba. No estaban parados en el tiempo, estaban siendo moldeados por él. Y en medio de las tareas diarias también había espacio para conversaciones, risas contenidas, recuerdos compartidos. Lo cotidiano, aunque repetitivo, comenzó a adquirir un sabor de resistencia. Cada miembro de la familia tenía funciones bien definidas, lo que evitaba el ocio y los conflictos. Sem, Cam y Jafé cuidaban de la estructura y de los animales más grandes. Sus esposas organizaban los víveres, cocinaban y enseñaban a los niños. Noé se dividía entre el cuidado espiritual y los trabajos manuales. Había respeto mutuo, pero también momentos de cansancio y frustración. Aún así, la rutina ayudaba a rescatar el sentido de propósito. No estaban solo esperando que pasara la tormenta, estaban siendo preparados para el nuevo mundo. Y en ese flujo diario, Dios se hacía presente. Aunque no hablaba con frecuencia, su presencia era percibida en el equilibrio que nacía del caos. Cada día completado era una victoria silenciosa. La fidelidad se expresaba no solo en grandes actos de fe, sino en el compromiso con las pequeñas tareas. Y en el corazón de este ritual continuo, el alma humana aprendía a mantenerse viva, incluso cuando todos los estímulos externos parecían haber cesado. Mientras las compuertas del cielo se abrían y las aguas invadían la tierra, del lado de afuera del arca había una agonía que ninguna tabla de madera podía ahogar por completo. Génesis capítulo 7, versículo 21, registra que toda carne que se movía sobre la tierra expiró, pero antes de la muerte hubo el clamor. Las personas corrían, gritaban, golpeaban las puertas, imploraban por misericordia. Ecos de esos sonidos llegaban a los oídos atentos de Noé y su familia, atravesando las barreras físicas y hiriendo profundamente el alma. Eran voces conocidas, rostros recordados, historias compartidas, ahora ahogadas por la urgencia de un arrepentimiento tardío. Ninguna predicación de Noé había sido en vano, pero ninguna de ellas fue escuchada con el corazón a tiempo. Los burladores ahora eran suplicantes, los indiferentes, ahora desesperados. La familia de Noé necesitaba convivir con el peso de haber obedecido, pero también con el impacto de ver a tantos perecer. El juicio de Dios no fue solo una acción sobrenatural, fue una respuesta a la sordera espiritual de toda una generación. Y mientras los gritos cesaban, el eco de ellos permanecía, transformando el interior del arca en un espacio de luto silencioso. No había manera de consolarse plenamente. Cada sonido ahogado traía recuerdos de momentos pasados, de advertencias ignoradas, de oportunidades perdidas. La fe que los sostenía también los exponía a un dolor profundo, el de ser testigos del fin de una era. La justicia de Dios era irrefutable, pero eso no eliminaba la compasión que brotaba en sus corazones. Había un tipo de sufrimiento que no provenía del dolor propio, sino del dolor de saber que tantos podrían estar allí dentro y no estaban. Esto creaba un tipo de intercesión muda, una angustia que se transformaba en oraciones profundas, sin palabras. Y mientras el mundo se ahogaba, el arca permanecía estable, pero cargaba en su interior el peso de lo que había sido perdido. El agua afuera no era solo juicio, era sepultura de sueños, de historias, de lazos rotos. Noé, día tras día, necesitaba recordarse a sí mismo la misión que llevaba, preservar la promesa. Pero había momentos en que los ojos se llenaban de lágrimas, no por las dificultades dentro del arca, sino por las voces que nunca más serían escuchadas. El arca no era solo un símbolo de salvación, sino también un memorial silencioso de aquellos que no creyeron. Y aún frente a todo esto,
No había espacio para la arrogancia espiritual. La salvación no era mérito, era gracia. El clamor del lado de afuera resonaba en el interior de sus corazones como un recordatorio constante de que, si estaban allí, era porque Dios había elegido preservarlos. Y esta conciencia los hacía más humildes, más atentos, más sensibles al dolor que toda una generación había dejado atrás. Cada nuevo día dentro del arca era también un tributo silencioso a aquellos que partieron sin escuchar. Con el mundo sumergido y los sonidos externos silenciados, el tiempo dentro del arca se convirtió en un misterio angustiante. Génesis capítulo 7, versículo 24, relata que las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Y durante este período, cada amanecer era idéntico al anterior. Sin ventanas abiertas, sin horizonte visible, el tiempo parecía congelado. La espera asumía contornos psicológicos. El aburrimiento, la inquietud y la ansiedad formaban un ciclo que ponía a prueba los límites emocionales de cada ocupante del arca. No había calendario, solo la memoria y la fe para marcar el ritmo de los días. La espera larga transforma días en laberintos mentales. La mente comienza a crear hipótesis, a revisitar errores, a cuestionar elecciones. Incluso con la certeza de la obediencia, había dudas que surgían como susurros. ¿Será que Dios aún se acuerda de nosotros? Cada día sin cambio era como una gota de duda goteando en la roca de la fe. Había promesas, sí, pero no había plazos. Y cuando el tiempo se extiende sin señal de respuesta, hasta los más firmes pueden vacilar. La espera, más que el diluvio, se convirtió en la gran prueba espiritual de aquella generación remanente. Sin hitos temporales, la familia de Noé aprendió a medir el tiempo por sus propios sentimientos. Hoy desperté con más nostalgia. Hoy lloré menos. Hoy logré sonreír. Eran estas percepciones internas las que marcaban el avance del tiempo. Con cada repetición de la rutina, la esperanza se enfrentaba. Pero también, con cada día superado, la perseverancia ganaba raíces más profundas. Lo que parecía un castigo era, en realidad, un proceso. Dios no los había olvidado. Estaba preparando algo más allá de la comprensión humana. Pero la preparación implica espera, y esperar a veces duele más que actuar. Durante este tiempo, las Escrituras no registran ningún nuevo pronunciamiento de Dios. El silencio divino fue tan impactante como su voz, y fue en ese silencio que la fe se consolidó. No había voz del cielo, pero había recuerdos de lo que Dios había dicho antes, y eso bastaba. El silencio no era ausencia, era confianza. Cada día sin respuesta, reafirmaban que confiaban incluso cuando no oían, incluso cuando no veían, incluso cuando todo parecía estancado. Este tipo de fe es raro. Es la fe de la resistencia, no de la conquista. Y cuando finalmente las aguas comenzaron a bajar, no fue solo el nivel del diluvio que descendió, también fue el peso de la incertidumbre. El tiempo de la espera había cumplido su papel: moldear el carácter, forjar la confianza, vaciar el orgullo. Y ahora cada centímetro de tierra que emergía era más que geografía. Era testimonio de que la esperanza no muere, solo aguarda el momento adecuado para florecer. Durante 370 días, el interior del arca fue llenado con muchos sonidos: el bramar de las aguas, el respirar de los animales, las voces humanas, pero el sonido más ensordecedor era el de la ausencia de la voz de Dios. Génesis capítulo 8, versículo 1, nos dice que Dios se acordó de Noé, lo que indica que por un largo periodo no hubo ninguna nueva revelación, ninguna dirección adicional, solo el silencio. Un silencio que para muchos podría ser interpretado como abandono, pero que en realidad era parte del proceso de maduración de la fe. Este silencio no era negligencia divina,
era pedagogía celestial. Dios había hablado antes y ahora esperaba que sus hijos caminaran sobre la última palabra recibida. Noé, acostumbrado a la voz que lo había orientado con detalles sobre la construcción del arca y el comienzo del diluvio, ahora necesitaba aprender a confiar sin nuevas instrucciones. La ausencia de comunicación sobrenatural lo obligaba a caminar por convicción, no por emoción. Y esta es una de las marcas más profundas de la verdadera fe. No depende de constantes confirmaciones, sino que permanece firme incluso cuando el cielo parece mudo. Dios no se calló por indiferencia, sino porque ya había dado todo lo que era necesario. El silencio fue la prueba de la confianza. Es en ese intervalo entre la promesa y el cumplimiento que muchos naufragan espiritualmente. Pero Noé permaneció, continuó con sus quehaceres, mantuvo la disciplina, sostuvo la rutina de oración y alabanza, incluso sin respuestas. No permitió que el silencio generara rebeldía, ni que la espera generara desistencia. El silencio de Dios era, para él, un llamado a madurar, a profundizar su dependencia, a refinar su escucha interior. Muchos quieren la presencia de Dios en manifestaciones visibles, pero los mayores encuentros ocurren en la quietud del alma perseverante. El silencio divino, a veces, revela más sobre el hombre que sobre Dios. Revela hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer incluso cuando no entendemos. Muestra si servimos al Señor por lo que Él hace o por quién es Él. Noé descubrió, día tras día, que la verdadera comunión no exige ruido, sino entrega, no exige señales constantes, sino fidelidad constante. Aprendió que el amor de Dios no se mide por la frecuencia de las palabras, sino por la profundidad del pacto establecido. Cuando al fin el texto dice que Dios se acordó de Noé, no significa que Él lo había olvidado, sino que había llegado la hora de un nuevo movimiento. Dios nunca se ausenta, solo aguarda el momento correcto para actuar de nuevo. Y mientras el cielo parecía callado, el corazón de Noé pulsaba en sintonía con el Creador, demostrando que incluso en el silencio había una intensa vida espiritual. Este tipo de relación con Dios no nace del ruido, sino de la constancia. Después de meses envueltos en la monotonía y el misterio, Noé comenzó a percibir señales casi imperceptibles de que algo estaba cambiando. Génesis capítulo 8, versículo 5, revela que las cumbres de las montañas comenzaron a aparecer en el 10º mes. La visión de esos picos fue como un susurro de esperanza, un recordatorio silencioso de que el juicio tenía un fin. Sin embargo, la esperanza no surgió como un grito triunfante, sino como fragmentos delicados que exigían discernimiento para ser reconocidos. Un cambio en el sonido de las aguas, una diferencia en el movimiento de los animales, un nuevo olor en el aire. Todo era analizado con cuidado, pues podría indicar que el fin de la espera se acercaba. TaxAct understands you haven't memorized the tax code. That's why TaxAct has live experts to help. TaxAct can even do it for you if you prefer. It's the easiest way to know you're doing it right. Well, other than going back to college and obtaining a bachelor's degree in accounting with a minor in finance, then interning somewhere and becoming fluent in all tax forms. But that might be hard to accomplish before tax day. So maybe just stick with TaxAct. TaxAct. Let's get them over with. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. It's time to hit reset, not the snooze button reset, the crank it up, start fresh, go big reset.
Dave's Killer Bread believes greatness starts with killer taste, killer nutrition, and now a shot to rock your reset for real. Kick off the new year with an epic sweepstakes. Enter for a chance to win VIP concert prize packs with round-trip airfare, luxury hotel stay, and much more. So reset your routine, reset your own soundtrack, reset your expectations. Enter and see full rules for the Rock Your Reset sweepstakes at daveskillerbread.com/reset. Noé no se precipitó. Él observaba. Cada detalle se volvía profético. Y esta atención a lo que es pequeño es una virtud que se pierde fácilmente en tiempos de prisa. Esperar en Dios no es una espera pasiva, sino atenta. La aparición de las montañas, casi como islas solitarias en el mar de juicio, apuntaba a la fidelidad divina. Y aunque aún no era el momento de salir del arca, esas señales reavivaban los corazones. Dios estaba, poco a poco, revelando que el tiempo de la reclusión estaba llegando a su fin. Aún así, había un miedo velado. ¿Podrían confiar en esas señales? ¿Y si fuera una ilusión? ¿Y si las aguas volvían a subir? La esperanza fragmentada exige valentía, pues ella llama al corazón a creer incluso sin garantías totales. La fe de Noé, ya forjada por el silencio, ahora era probada por la sutileza. Era necesario aprender a interpretar los indicios con sabiduría, sin ansiedad. No bastaba con ver la cumbre de la montaña, era necesario escuchar el tiempo de Dios. La prisa podría comprometerlo todo. Este momento nos enseña que Dios muchas veces envía los signos en dosis mínimas, como quien enciende pequeñas lamparinas en una noche oscura. Y es necesaria sensibilidad para percibir que cada paso, por pequeño que parezca, es avance. La esperanza no siempre viene como una avalancha. A veces llega como un hilo de agua en el desierto, y la madurez espiritual consiste en saber valorar cada chispa de cambio, cada evidencia del cuidado divino, aunque venga de manera tímida. Y así, con la mirada fija en las señales, Noé aguardaba. No porque dudara, sino porque confiaba. La cima de la montaña no era el destino final, sino la confirmación de que el camino aún estaba siendo preparado. Y este equilibrio entre alegría y paciencia, entre expectativa y reverencia, revela el corazón de alguien que entendió que la verdadera esperanza no es bulliciosa, es firme. Después de tantos meses de clausura y silencio, Noé decidió enviar un ave para investigar las condiciones del mundo exterior. Génesis, capítulo 8, versículo 7, describe que él soltó un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaran. Poco después, envió una paloma que inicialmente no encontró descanso. Esos dos vuelos se convirtieron en poderosos símbolos, no solo del fin del diluvio, sino de la transición entre juicio y renovación. El cuervo, ave de hábitos carroñeros, sobrevivía entre los cadáveres. La paloma, símbolo de pureza, buscaba suelo limpio. La naturaleza de las aves también reflejaba la condición del mundo. El cuervo representaba una posibilidad de supervivencia en medio de la muerte. No regresó con señal alguna, tal vez porque encontró alimento entre los restos de la destrucción. Sin embargo, la paloma, incapaz de alimentarse de lo que es impuro, volvió, revelando que aún no había un lugar seguro para posarse. Era un mensaje sin palabras, pero de profundo significado. Noé entendió que aún no era el tiempo, y eso muestra la sabiduría de saber interpretar no solo palabras, sino señales. Cada acción, cada retorno, cada ausencia era un modo silencioso de Dios comunicarse con sus hijos. 7 días después, al soltar la paloma nuevamente, ella volvió con una rama de olivo en el pico, uno de los símbolos más antiguos de paz y reconciliación. Este gesto simple, narrado en Génesis capítulo 8, versículo 11, resonó como una sinfonía en el corazón de Noé. La rama era más que un trozo de planta. Era una proclamación. La vida había resistido, la tierra estaba floreciendo y Dios estaba preparando un nuevo comienzo. Esa imagen
de un ave delicada trayendo esperanza entre el pico, se volvió eterna. Era la confirmación de que la espera había valido la pena. La tercera vez que la paloma fue soltada no volvió más. Ahora había tierra firme, y con ella venía también la responsabilidad de recomenzar. El vuelo de la paloma, antes de ser libertad para ella, fue liberación para todos dentro del arca. Estos pequeños gestos muestran cómo Dios se utiliza de medios simples para comunicar grandes verdades. No fueron ángeles, ni truenos, ni visiones, fueron aves, criaturas humildes, mensajeras del renacimiento. Y Noé supo discernir cada uno de esos mensajes con sensibilidad y temor. Esta secuencia de eventos enseña que Dios habla de múltiples formas y que los oídos sensibles sabrán captar su voz, incluso cuando venga en formato de alas. La rama de olivo no solo anunciaba el fin del diluvio, sino la continuidad de la alianza. Era como si el Creador dijera: la vida ganó. Y esta certeza llenó el interior del arca con un nuevo tipo de expectativa, ya no de sobrevivencia, sino de preparación para el nuevo mundo que les aguardaba. Cuando finalmente el arca reposó sobre los montes de Ararat y la tierra seca fue revelada, la emoción que invadió los corazones allí presentes fue compleja. Génesis capítulo 8, versículo 13, relata que, al secarse las aguas, Noé retiró la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. El escenario que se despachaba no era el mismo mundo que habían dejado atrás. No había más ciudades, árboles frondosos, ríos familiares, ni voces humanas fuera del arca. Apenas un vacío silencioso, donde el suelo aún húmedo llevaba el peso de una historia cerrada. Pisar en aquella tierra no significaba solo libertad, significaba enfrentar los escombros del pasado y la responsabilidad de construir un futuro a partir de cero. La salida del arca, por lo tanto, no fue un desfile triunfante, sino un paso titubeante. Los ojos, acostumbrados a la penumbra, necesitaban adaptarse a la luz del nuevo día. Los pulmones, habituados al aire pesado de la clausura, absorbían el viento con extrañeza. Los pies, que durante tantos meses pisaron en madera, ahora tocaban un suelo incierto. Cada detalle del ambiente causaba extrañeza. Los sonidos de la naturaleza aún eran tímidos, como si el propio planeta estuviera tratando de recordar cómo vivir. Y dentro de los corazones, aunque había alivio, también había marcas invisibles del aislamiento, del miedo, del dolor. El arca había preservado sus vidas, pero también moldeado sus almas con cicatrices profundas. Noé y su familia habían sobrevivido a una experiencia que no podía ser olvidada. La memoria del diluvio estaba grabada no solo en la mente, sino en el cuerpo, en las manos callosas, en los ojos cansados, en la postura encorvada por el peso de la responsabilidad. La fe que los sustentó no los libró del trauma, sino que le dio significado. Y ahora, al pisar fuera del arca, no solo celebraban el fin del juicio, sino el inicio de un largo viaje de reconstrucción interna. La liberación externa era real, pero la curación emocional llevaría tiempo. El silencio del arca ahora daba lugar al silencio de la tierra, un silencio diferente, lleno de posibilidades. Fue en ese momento de transición que la verdadera madurez espiritual se reveló. El reinicio requería discernimiento, humildad y vigilancia. Era fácil permitir que la euforia dominara, pero Noé sabía que cada paso debía ser dado con reverencia. No solo estaban inaugurando una nueva fase, estaban reinaugurando la humanidad, y toda nueva humanidad necesita nacer de la memoria de la caída. El trauma del diluvio no era un peso a olvidar, sino un recordatorio constante de la seriedad de la santidad de Dios y del valor de la obediencia. Así, al tocar la tierra, Noé no corrió en busca de conquista, sino que se detuvo, observó, oró.
porque él sabía que el alivio de la tierra firme era solo una etapa de algo mucho mayor. El Dios que los había sostenido en la tormenta ahora los llamaba a vivir con propósito en tiempos de bonanza. Y esta conciencia es lo que separa a los que solo sobreviven de aquellos que renacen con entendimiento. El paisaje que se dibujaba ante los ojos de Noé y su familia era al mismo tiempo prometedor y desafiante. Todo era nuevo, pero también desolado. La naturaleza parecía haber sido rescatada de un sueño profundo, y el suelo llevaba el olor de la reiniciación. Génesis capítulo 9, versículo 1, revela que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, ordenándoles que fueran fecundos y multiplicaran sobre la tierra. Esta bendición divina indicaba no solo un reinicio físico, sino la redefinición del papel humano sobre el planeta. Lo que Noé enfrentaba ahora era el peso de una responsabilidad inigualable: conducir a la primera generación del nuevo mundo. El efecto psicológico de cargar con esta misión era inmenso. Durante meses, Noé había ejercido el papel de protector y mantenedor. Ahora él era también fundador de una nueva civilización. La presión silenciosa de no repetir los errores del pasado pesaba sobre cada decisión. El miedo de volver a decepcionar a Dios estaba presente en cada mirada, en cada gesto. La memoria del juicio divino era demasiado reciente para ser ignorada. El arca, antes símbolo de salvación, ahora se convertía en memoria viva de lo que sucede cuando el hombre abandona el temor al Señor. Las interacciones dentro de la familia también comenzaron a cambiar. Hijos que antes solo obedecían, ahora se convertían en líderes de futuras tribus. Esposas, antes colaboradoras en el confinamiento, ahora necesitaban ser socias en la formación de comunidades enteras. Las dinámicas familiares empezaron a llevar un peso civilizacional. Todo lo que hacían tenía impacto más allá de ellos. Cada elección resonaría en las generaciones futuras. El nuevo mundo no solo exigía fuerza de trabajo, sino claridad espiritual, equilibrio emocional y dominio propio. El pasado había enseñado, pero el futuro aún era una página en blanco. Este estado de reinicio profundo también trajo un tipo diferente de vulnerabilidad. El hombre que antes soportó la oscuridad del arca, ahora necesitaba lidiar con la luz de sus propias emociones. Surgieron preguntas silenciosas. ¿Seré capaz? In the time it takes us to say, we're using Folgers instant coffee, seamlessly blended with water and ice. A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. ¿Dios estará todavía con nosotros como antes? ¿Y si fallamos nuevamente? Estas inquietudes no son debilidades, son humanas, y Dios, conociendo el interior de cada uno, ofreció su alianza como respuesta. El arco iris no era solo una promesa para el cielo, era un consuelo para el alma, una declaración visible de que la gracia divina acompañaría al nuevo hombre en la nueva tierra. De esta forma, el reinicio no fue solo externo, sino profundamente interno. El Noé que salió del arca no era el mismo que había entrado. Ahora llevaba las marcas de la obediencia, del silencio, de la supervivencia y de la esperanza. Y estas marcas lo capacitaban a andar con más reverencia, más sensibilidad y más temor ante el Dios que salva, pero que también juzga. El nuevo mundo necesitaba de un nuevo hombre, y fue exactamente eso lo que la experiencia del diluvio produjo. Al pisar en la tierra seca y sentir la frescura del viento nuevo, Noé no se apuró en plantar, ni en construir casas, ni en explorar los alrededores. Su primera acción, descrita en Génesis capítulo 8, versículo 20, fue
erigir un altar al Señor. Este gesto, hecho antes de cualquier planificación humana, revela la prioridad del corazón de aquel hombre transformado. El altar no era un símbolo de superstición o de mera tradición religiosa. Era la respuesta natural de un alma que reconocía de dónde venía su salvación. Era el reconocimiento explícito de que, si estaban allí, era por causa de la fidelidad de Dios, y no por mérito propio. El altar se convirtió en el marco entre el fin del juicio y el inicio de la nueva historia. No era solo una estructura de piedras y madera, sino un lugar de memoria, consagración y entrega. Al ofrecer holocaustos de los animales puros, Noé estaba reconsagrando la creación a su Creador. Era como si dijese: Señor, todo esto es tuyo, y solo tiene sentido si continúa bajo tu dirección. El aroma del sacrificio subió, como registra Génesis capítulo 8, versículo 21, y tocó el corazón de Dios, que hizo una promesa de nunca más maldecir la tierra por causa del hombre. La adoración genuina no solo honra a Dios, sino que también mueve el cielo. Este altar también representaba sanación. Era el lugar donde el dolor de la pérdida, el peso de la soledad y el trauma de la espera eran transformados en alabanza. Noé, al sacrificar, estaba diciendo que había comprendido la lección, que incluso en medio de la destrucción, Dios seguía siendo digno de toda gratitud. Y esta gratitud no era solo emocional, era práctica, visible, concreta. El altar era el puente entre la vieja y la nueva humanidad, el vínculo entre el Creador y la criatura restaurada. Y allí, en medio de la tierra húmeda y aún marcada por los vestigios del diluvio, floreció el primer culto postjuicio. La respuesta de Dios fue inmediata y abarcadora. El Creador, tocado por la adoración, estableció la alianza con toda la tierra, reafirmando el ciclo de las estaciones, del día y de la noche, del frío y del calor. La fidelidad de Noé activó un nuevo ciclo cósmico. El altar que comenzó con gratitud terminó con una promesa eterna. El gesto de un hombre movió el corazón de Dios y rediseñó los límites del juicio sobre la humanidad. La adoración verdadera, nacida del reconocimiento y no de la conveniencia, siempre genera respuestas duraderas. Y así, la historia del arca no termina con la apertura de la puerta o con el cese de las aguas, sino con un altar. Porque el fin de una tempestad solo se convierte en inicio de una nueva era cuando es consagrado a Dios. El arca salvó los cuerpos. El altar restauró las almas. Y es este altar, construido sobre la memoria del juicio y erguido con manos marcadas por la obediencia, el que sella el nacimiento de una nueva humanidad, una que comienza de rodillas. Si lo desea, puedo ahora revisar el contenido final para garantizar cohesión completa o generar cualquier otro material complementario. ¿Cuántas veces has enfrentado un silencio que parecía interminable? Comparte en los comentarios el momento en que tu fe fue puesta a prueba. Tu historia puede fortalecer otros corazones. Envía este video a alguien que necesita recordar que incluso el silencio de Dios tiene propósito. Y, si valoras reflexiones profundas como esta, únete a nosotros suscribiéndote al canal. Siempre hay más por descubrir cuando caminamos juntos por la palabra.